Muy buenas a todos, hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Es un gozo poder cantar estas hermosas alabanzas a nuestro gran Dios, ¿verdad? Damos glorias a su nombre. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y estamos examinando los versos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Vamos a leerlos todos los versos nuevamente para recordar un poco, ¿verdad?, el contexto de la enseñanza. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Abre su Biblia, por favor. Y este es un precioso pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo está dando una hermosa enseñanza referente a las Escrituras. Dice así la palabra de Dios: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amado Dios, damos gloria a tu nombre una vez más. Y venimos ante ti, Señor, rogando el auxilio de tu Espíritu Santo. Pidiendo, Señor, que Él sea el Maestro que nos guíe a la verdad. Y rogando, Señor, que nos prepares para recibir tu palabra, con gozo, con alegría, pero sobre todas las cosas, Señor, que lo hagamos con la actitud correcta y que tú la apliques a nuestros corazones para que podamos ponerla por obra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Sabe? Si alguien nos preguntara qué enseñó Jesucristo referente a la Biblia, ¿qué enseñó Jesucristo referente a la Biblia? Obviamente usted y yo podríamos responderle que Él enseñó muchas cosas y en muchas ocasiones que usted puede ver en los evangelios, ¿verdad? Pero, sin duda, la respuesta más completa que el Señor dio referente a esta pregunta se encuentra precisamente en estos versos que estamos exponiendo. Estos versos dan una enseñanza extraordinaria referente a la opinión que nuestro bendito Señor Jesucristo tenía referente a la palabra de Dios, referente a la Biblia. Y Jesús nos ofrece aquí una visión elevada de la palabra de Dios. Jesús tenía una visión elevada de la palabra de Dios. El Señor dio 4 enseñanzas críticas referente a las Escrituras. 4 enseñanzas críticas referente a las Escrituras. La primera semana vimos la preeminencia de las Escrituras en el verso 17. La semana pasada vimos la permanencia de las Escrituras en el verso 18. Y hoy vamos a hablar sobre la pertinencia de las Escrituras en el verso 19. La pertinencia de las Escrituras en el verso 19. Y en este verso vamos a ver 2 respuestas a la ley moral de Dios. 2 respuestas a la ley moral de Dios. Vamos a ver primero una respuesta negativa y luego una respuesta positiva. Vamos a empezar con la respuesta negativa. Vuelvo a leer el verso 19, dice así: cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. O sea, Jesús está hablando aquí de alguien que intente anular. ¿Ok? Y el término anular ahí es una traducción del verbo griego lío, que significa derogar, anular,
abolir. ¿Ok? Y la idea aquí es alguien que pretende anular la ley de Dios, pretende abolirle, pretende invalidar la ley de Dios al liberarnos de sus requisitos y normas. Alguien que dice, la ley ya no tiene ningún valor para nosotros. Es lo que está diciendo Jesús aquí, ¿verdad? Y quiero que usted entienda algo que es sumamente importante. Aún entre quienes profesamos amar al Señor y creer en su evangelio, aún entre los que confesamos que la Biblia es la palabra de Dios, algunos hablan en términos que tienen un matiz antinómico. Y recuerde que expliqué que ser antinomiano significa estar en contra de la ley. Es alguien que está en contra de la ley. O sea, sabemos que ya no estamos bajo la ley como pacto. ¿Ok? Ya no estamos bajo la ley como pacto. Y en su celo por defender la doctrina de la gracia, algunos se expresan como si estuviéramos totalmente liberados de la ley moral como norma de vida. Como si toda la ley, incluyendo la ley moral, hubiera sido derogada. Ahora, recuerden que les expliqué que en el Antiguo Testamento habían 3 leyes. Recuerda eso, ¿verdad? La ley civil que se aplicaba a la nación de Israel. Recuerda, Israel pretendía ser una teocracia. Dios gobernaba la nación a través de jueces, ¿verdad? Y Dios dio leyes específicas a través de líderes. Y había una ley judicial por la cual el pueblo se regía. Había una ley ceremonial que era toda aquella que dirigía la adoración, la manera en que el pueblo debía adorar a Dios. Dios dictaminó cómo Él quería ser adorado. Y en tercer lugar había una ley moral. La ley moral está resumida especialmente en los 10 mandamientos. Y nos revela la voluntad de Dios, la norma de vida que Dios quiere que su pueblo viva. Nos revela la santidad de Dios. Ahora, dentro de la teología dispensacionalista, en los últimos años algunos han promovido una doctrina muy peligrosa llamada la doctrina de los cristianos carnales. No sé si usted ha oído hablar de esto, ¿verdad? La doctrina de los cristianos carnales. ¿A quién se refieren estas personas cuando hablan de un cristiano carnal? Obviamente, la idea aquí viene seguramente de la carta a los Corintios, cuando Pablo le dice a los Corintios que él no pudo hablarlo a ellos como espirituales, ¿verdad? Sino como a carnales. Quiero que entienda algo, el término carnal en la Escritura se refiere a una persona que no es cristiana, a una persona que es un incrédulo. El término sark, carne, implica eso, es una persona que vive según la carne, vive según su naturaleza caída, ¿verdad? Y Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto y les está diciendo que él no pudo hablarles a ellos como a espirituales, porque se estaban comportando como carnales, se estaban comportando como incrédulos. Y les dice, ustedes son como niños en Cristo. O sea, alguien que acaba de nacer, que es totalmente ignorante y se está portando especialmente como alguien del mundo, alguien que no conoce al Señor. Bien. Ahora, eso implica, obviamente, que un creyente genuino puede tener ciertas actitudes carnales, puede tener actitudes en las cuales pueda actuar como un incrédulo. ¿Por qué? Por ignorancia o por rebeldía, puede ser. Pero el hecho de que aquí quiero enfatizar es que estas personas enseñan que puede haber personas que hagan una profesión de fe, pero no den evidencias de un cambio de corazón ni de un estilo de vida. O sea, alguien de los que usted conoce muchas veces pasan al frente, como dicen ellos, al altar, aunque no hay altar en el Nuevo Testamento. Usted sabe que el altar quedó atrás en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y hace una profesión de fe, hace una oración guiada por alguien más, y se cree que ya esa persona es salva simplemente porque hizo una profesión de fe, aun cuando no hay evidencias de cambio de vida, de transformación, de santificación, ¿ok? Y ellos creen que si una persona, y voy a usar la terminología que usan ellos, acepta a Cristo, usted sabe que esa palabra está equivocada porque
nosotros no aceptamos a Cristo, es Cristo quien nos acepta a nosotros. Nosotros recibimos la salvación que Él en su gracia nos ofrece. Ellos afirman que si una persona acepta a Cristo, recibirá vida eterna y que aún puede continuar viviendo en rebeldía el resto de su vida, puede continuar viviendo en rebeldía el resto de su vida y que aún así serán salvos. Ese es el peligro de esta doctrina, de esta enseñanza. O sea, una persona que piensa que es salva porque es una profesión de fe, aun cuando no haya evidencia en su vida de una transformación, no haya evidencia en su vida de una santificación progresiva. Estas personas establecen una distinción entre ser un creyente y ser un discípulo. Para ellos un creyente es simplemente una persona que hizo una profesión de fe. Y un discípulo es una persona que está comprometida y que entonces se somete al señorío de Cristo. O sea, ellos creen que una persona puede recibir a Cristo como Salvador sin recibirlo como su Señor. Y ese es el error más garrafal que yo he visto en la teología de los últimos años, ¿verdad? Para ellos la santificación es opcional. Es opcional. ¿Y cuál es la consecuencia de esta doctrina equivocada? Pues bueno, lamentablemente la consecuencia inevitable de esta doctrina equivocada es el resquebrajamiento de los valores espirituales y éticos. Muchas congregaciones, lamentablemente, no practican la disciplina bíblica. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que muchos de sus miembros son flagrantemente inmorales o incluso herejes, por temor a ser catalogados como legalistas, no son capaces de disciplinarlos, ¿verdad? Ahora, algo que yo quiero que usted entienda es que el Evangelio es una doctrina conforme a la piedad. El Evangelio es una doctrina conforme a la piedad. Y que la ley moral, lejos de ser invalidada por la fe, realmente es establecido por ella. Recuerden lo que dijo el gran Agustín de Hipona, ¿verdad? La ley fue dada para que imploráramos la gracia fue dada para que pudiéramos vivir por fe. Ahora, el Señor en este verso nos enseña a inferir la autoridad inquebrantable y permanente de la ley moral. Nos enseña la pertinencia de la ley moral. ¿Ok? ¿Sabe? El apóstol Juan nos recuerda qué es pecado. Si alguien le preguntara a usted qué es pecado, bueno, la mejor definición que podemos dar referente a lo que es el pecado la dio el apóstol Juan, ¿verdad? El teólogo, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice la Escritura: todo el que practica el pecado practica también la infracción ¿de qué? De la ley. La infracción de la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Es infringir, ¿qué cosa? La ley. Y eso significa que la ley sigue vigente. ¿Qué ley? La ley moral. ¿Entiende eso? El pecado sigue siendo infracción de la ley. Y eso indica que nosotros seguimos en relación con la ley moral. Y cuando usted y yo pecamos, y fíjense, nosotros no somos judíos, somos gentiles, ¿cierto? No somos judíos, somos gentiles. Pero cuando usted y yo pecamos, lo que estamos haciendo es violando la ley moral de Dios. El estándar de santidad que Dios demanda de todo aquel que quiere tener comunión con Él. Recuerde que el Señor dijo que sin santidad nadie verá a Dios. Usted puede hacer una profesión de fe, venir al frente, gritar, patalear, hacer lo que usted quiera. Pero si usted realmente no se arrepiente de sus pecados, no se duele por su pecado y usted no recibe a Cristo como el Salvador y el Señor de su vida, usted no va a entrar al reino de los cielos. El que no nace de lo alto, el que no nace de nuevo, no va a entrar al reino de Dios. Y el punto que quiero que usted entienda, amado hermano, es que la ley
moral de Dios aún es pertinente y que aún se nos aplica todavía. Ahora, quiero ver un poco referente a la ley, ¿verdad? Lo primero que necesitamos entender es que no todo mandamiento de la ley es de igual importancia. Fíjense, los escribas y los fariseos, que eran los maestros de la época de Jesús en el contexto en el que el Señor está hablando, ¿verdad?, hicieron de la obediencia a la ley la pasión principal de sus vidas. O sea, si hubo personas que vivían supuestamente para obedecer la ley, eran los escribas y los fariseos, ¿verdad? Eran ellos. Los rabinos habían dividido la ley en 613 mandamientos. Consideraban que 248 eran positivos y que habían 365 que eran negativos. Imagínense, 365 negativos, uno para cada día del año, ¿verdad? Ahora, en aquel contexto sabemos que los escribas y los fariseos sostenían largos debates acerca de cuáles mandamientos eran más importantes y cuáles eran menos importantes. Fíjense, y estos debates llegaron incluso a venir a la presencia del Señor. ¿Sabe? En una ocasión, en Mateo 22, 36 al 39, un fariseo que también era un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, escuche la pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el primero? ¿Se da cuenta? Estaban tratando de debatir a ver cuál era el más grande de los mandamientos. Verso 37. Y él, o sea, Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Note lo que dice el verso 38. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y usted sabe que Jesús resume en esos dos mandamientos, resume el decálogo, resume los 10 mandamientos, ¿verdad? Y aquí vemos que Jesús enseñó que no todos los mandamientos tienen igual importancia, sino que un mandamiento es primero y que otro es segundo en importancia y que todos los demás mandamientos caen de alguna manera bajo estos dos mandamientos. ¿Ok? Y que al igual que estos mandamientos, también aquellos otros varían en importancia. Sin embargo, Jesús insiste en este pasaje que todo mandamiento de la ley moral, o sea, la misma ley que va a discutir en los versos 21 al 48. ¿Sabe? Las próximas semanas vamos a ver cómo esto se desenvuelve, cómo Jesús está aquí enfrentando un desafío. Porque recuerde, aquellas personas practicaban el legalismo, decían que para ser salvos nosotros tenemos que obedecer la ley y que podemos ser salvos sin la necesidad de la gracia de Dios por obediencia a la ley. ¿Ok? Y eso es legalismo. Jesús aquí está confrontando dos errores, el legalismo y también la distorsión de la ley, porque ellos habían interpretado la ley, habían creado la tradición de los ancianos y enseñaban esas tradiciones como que eran la palabra de Dios, cuando en realidad era simplemente tradición de hombre. Nuestro Señor Jesús está aquí a punto de corregir las falsas interpretaciones de la ley moral que enseñaban los líderes judíos. Jesús afirma, fíjense lo que dice a continuación en el verso que ni siquiera uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, o sea,
note lo que él enfatiza, ni uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, se debe quebrantar, modificar o desobedecer, pues ellos siguen siendo pertinentes. ¿Ok? Y ahora aquí quiero explicar un poco esto para que aclararlo en la mente de todos nosotros, tengamos claro algo. ¿Sabe? Jesús vino para hacernos libres, libre de la pena del pecado, libre de la condenación del pecado. Un creyente es alguien que vive en libertad espiritual. ¿Ok? Pero existen dos serios peligros que debemos tener en cuenta y que debemos evitar: el legalismo y el libertinaje. Libertad es a lo que Cristo nos llamó. El legalismo, por un lado, es un extremo. El libertinaje es el otro extremo. El primer peligro es el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Cuando una persona piensa que puede vivir como le dé la gana y que aún así Dios lo va a perdonar. ¿Ok? Eso es el antinomianismo. O sea, es cuando las personas creen la ley moral de Dios no se aplica a mi vida, yo puedo vivir como me dé la gana y aún así Dios me va a perdonar. Y eso es lo que promueve el movimiento Gracia Libre. Es lo que promueve esas personas que dicen que usted puede ser un cristiano carnal porque usted hizo una profesión de fe y aun cuando usted no ve evidencia de cambio en su vida, aun cuando usted no ve una evidencia de santificación, le dicen, no dude de su fe, usted es cristiano porque hizo una profesión de fe y no se preocupe que usted va a ir al cielo. Pero eso es un engaño diabólico porque la Escritura enseña que a los que Dios justifica, Él los santifica. El apóstol Juan dijo que Cristo había venido a destruir las obras del maligno y que el que practica el pecado no es de Dios. Y cuando dice practica, significa a vivir en el pecado como un estilo de vida. O sea, a vivir en pecado sin sentir remordimiento, sin sentir dolor, porque algo que tenemos que entender es que aún los cristianos seguimos pecando. Si alguien dice yo no peco, es un mentiroso, dice la Escritura. ¿Ok? El punto es que un creyente genuino, en primer lugar, siente convicción por el pecado, le duele el pecado, intenta vencer el pecado, ¿ok? Ama la palabra de Dios, ama el pueblo de Dios, ama a Dios. Pero una persona que peca y vive en pecado sin ningún remordimiento, sin ninguna convicción, ¿sabe? Puede haber hecho todas las confesiones de fe del mundo, puede haber estado en la iglesia por años, simplemente no es cristiana. No lo es. Es lo que la Escritura enseña. ¿Ok? Estas personas tienen una concepción equivocada de la libertad cristiana. Cuando las personas dicen que la ley moral no es vinculante para nosotros, tienen un sentido equivocado de la verdadera teología. Los antinomianos afirman que la doctrina de la sola fe implica la libertad de pecar, porque la gracia cubre todos los pecados. Y es cierto, ¿sabe? Cuando Cristo vino a nosotros, Cristo perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. Es cierto, esa parte es cierta. Pero algo que no es cierto es que cuando la gracia viene a nosotros, también ocurre en nosotros un nuevo nacimiento. Dios nos da una nueva naturaleza que antes no teníamos. Y ahora en el creyente genuino habita el Espíritu Santo. Y ahora tenemos un poder que antes no teníamos, por el cual podemos, obviamente, con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, vencer el pecado en nosotros. La razón por la que Cristo vino fue precisamente para eso, para destruir las obras del maligno. ¿Ok? Y usted y yo éramos, antes de estar en Cristo, éramos esclavos del pecado. Ahora que estamos en Cristo, somos esclavos de la justicia. ¿Entiende eso? Esclavo de la justicia. Significa, y es el punto que quiero hacer, es que usted no fue creado para ser libre e independiente y hacer lo que usted le dé la gana, sino que usted fue creado para tener comunión con Dios y para adorar a Dios. Y cuando no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa, incluido Satanás. ¿Ok? Y el punto que le estoy haciendo es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, como dijo Juan Calvino.
Y si Dios no está en primer lugar en nuestra vida, vamos a adorar cualquier cosa, aún nuestra religión, aún nuestro estilo de vida. ¿Sabe? El antinomianismo no es algo nuevo. Esta enseñanza de que una persona puede vivir como le da la gana, aún en pecado, no es algo nuevo. El apóstol Pablo en Romanos 6 le dijo a los creyentes, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? O sea, decían, no se preocupen, de todos modos, si la gracia de Dios es tan grande, vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios se siga manifestando. Note la respuesta de Pablo, de ningún modo. Nosotros, note cómo Pablo describe a un creyente. Note cómo Pablo describe a un creyente genuino. Nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Sabe que lo que ocurrió en el momento de su conversión es que el viejo hombre murió? Usted fue crucificado con Cristo ese día. Es como si usted hubiera estado en la cruz con Cristo y usted ese día murió. Ya no es más. Ahora usted es una nueva criatura, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Usted es alguien totalmente nuevo, tiene una nueva naturaleza. El viejo hombre en usted fue crucificado con Cristo. Y eso es importante que lo entendamos. Es la concepción teológica correcta. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Qué significa? Ya el pecado no es mi dueño, no es mi amo, no es mi Señor. Tengo otro Señor. ¿Quién es mi Señor? Es Cristo el Señor. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la experiencia de un cristiano genuino. Esa debe ser tu experiencia y la mía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Note cómo termina con una pregunta. ¿Cómo viviremos aún en Él? O sea, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Sabe? Si usted vive en el pecado, si usted practica el pecado como estilo de vida y usted no siente convicción, si usted no siente dolor, si usted no siente arrepentimiento, déjeme, le tengo una mala noticia, usted no es cristiano. ¿Entendió eso? Por tanto, vaya al Señor y clama al Señor y dígale, Señor, te ruego que tengas misericordia de mí y me muestres mi pecado y me ayudes a arrepentirme. Dame gracia para arrepentirme de mis pecados. Ahora, el segundo peligro, amado hermano, es el legalismo. Es cuando una persona intenta guardar la ley de Dios para ganar el favor de Dios. O sea, cuando usted piensa, si yo hago esto, voy a ganar el favor de Dios. Si usted piensa que usted puede ganar el favor de Dios por obedecer en su fuerza a la ley de Dios, usted no ha entendido el Evangelio. Porque la salvación de principio a fin, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la salvación es solo por gracia, mediante la fe, y Cristo es el objeto de la fe. ¿Se entendió eso? La salvación es un don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Aquellos que intentan agradar a Dios mediante su esfuerzo humano no han entendido el Evangelio y todavía están practicando el legalismo. Lo que quiero que usted comprenda es que los mandamientos no son un camino de salvación. La ley no fue dada como un medio de salvación. La ley tenía dos propósitos específicos. El primer propósito era darnos conocimiento del pecado, dice Pablo en Romanos 3:20. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? La ley me muestra a mí cuán pecador yo soy. Cuando yo leo los 10 mandamientos, ¿verdad? Y fíjense, sin ir a los primeros, ¿okay? Obviando los primeros, obviando el hecho de que existe un solo Dios y que no debemos tomar su nombre en vano y que no debemos tener ídolos, obvie eso. Cuando vamos a lo segundo, cuando dice que no codiciarás, ¿alguna vez has codiciado?
Sí, todos hemos codiciado. ¿No mentirás? ¿Alguna vez has mentido? Sí. Y si violaste la ley una vez, si tú mentiste una vez, ya eres un mentiroso a los ojos de Dios. Y es suficiente para condenarte. No adulterarás, ¿verdad? Y no se trata solamente, Jesús lo dijo claro más adelante, lo vamos a ver, no se trata solamente de acostarse con una otra persona. Cuando uno codicia en su corazón a otra persona, ya está adulterando. En otras palabras, ¿sabe? Usted y yo somos pecadores. Y la ley nos da a conocer eso. La ley moral demuestra que tú y yo somos pecadores irremediables, ¿verdad? Pero en segundo lugar, la ley tiene otro propósito, de mostrarnos el camino de salvación mediante la aceptación de la obra de Cristo, como dice Pablo en Gálatas 3:24, porque la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía para llevarnos a Cristo. ¿Entiende los propósitos de la ley? Es demostrarnos que somos pecadores y es demostrarnos el único camino de la salvación que hay, que es Cristo el Señor. La ley moral nos revela además cómo usted y yo debemos vivir y conducirnos ante un Dios que es santo, santo, santo. Ahora, existe un peligro real de concentrarnos tanto en la gracia de Dios, en la gracia del Evangelio, que perdamos de vista la vida santa que Dios requiere de nosotros. Y el punto es que los antinomianos, o sea, las personas que están contra la ley, abusan de la doctrina de la gracia. Afirman que una persona puede llevar una vida de pecado e indolencia y que aún así esa persona va a ser salva. Obviamente la Biblia nos dice que eso es libertinaje, que eso es antinomianismo. Y es un peligro tan grande como lo es el legalismo, cuando una persona cree que puede ser salvo por su propio esfuerzo. El punto que quiero enfatizar aquí, amado hermano, es que la gracia no es una licencia para que usted y yo pequemos. La gracia de Dios no es una licencia para que usted y yo pequemos, sino que es un don de Dios que nos capacita para que usted y yo podamos vivir una vida santa y apartada para Dios. Es mediante la gracia que usted y yo fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y es por el poder de la gracia obrando en nosotros, por el poder de Dios obrando en nosotros, que nosotros vamos a poder vivir una vida que realmente agrade a Dios. Por tanto, la cura genuina para el antinomianismo es una comprensión, un entendimiento profundo del lugar que tiene la ley de Dios en la vida del cristiano. ¿Ok? El lugar que tiene la ley en la vida del cristiano. Y Jesús nos enseña aquí que quienes practican el libertinaje y quienes practican el antinomianismo, especialmente los que practican el antinomianismo, los que están contra la ley, dice, y así lo enseña a otro, dice el Señor, que no solamente comete un grave error, sino que también se expone a un juicio más severo. ¿Sabe? La Escritura da una seria advertencia. Santiago dio una seria advertencia. En Santiago capítulo 3, verso 1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿A qué se refiere Santiago? ¿Sabe? Todo el mundo es responsable de su propia vida espiritual. Usted es responsable de su propia vida espiritual. En otras palabras, yo no puedo creer por usted, yo no puedo ser fiel por usted, yo no puedo orar por usted, yo no puedo leer la Biblia por usted, yo no puedo practicar ninguna de las disciplinas espirituales por usted. Usted es responsable de su propia vida espiritual. Pero, dice Santiago, que quienes enseñamos a otros, ¿ok?, también somos responsables por todos aquellos que están bajo nuestro cuidado. En otras palabras, los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, somos responsables no solamente por nuestras propias vidas, sino somos responsables por todo el rebaño que Dios nos ha confiado al cuidar. Pero quiero que usted entienda algo. Esta advertencia no se aplica solamente a los ancianos, a los pastores y a los maestros de la iglesia.
Porque en última instancia yo quiero que usted entienda algo, que esto es importante. ¿Ok? Todos nosotros, usted también y yo también, todos nosotros estamos enseñando constantemente a los que están alrededor nuestro mediante nuestra conducta y mediante nuestras conversaciones. Su vida y mi vida son un testimonio ante el mundo. Muchas personas no han leído la Biblia nunca, pero sí están leyendo nuestras vidas. Sí están escuchando todo lo que usted dice. Y sí están observando todas sus conductas, todo su comportamiento. Qué trágico cuando un creyente socava con su acción o con sus palabras la fe que profesa. Mediante nuestros testimonios y mediante nuestra predicación vamos a ayudar a quienes están alrededor nuestro a ser más obedientes o más desobedientes a la palabra de Dios. Usted y yo vamos a ser un medio por el cual Dios está obrando para ayudar a otros a crecer, a cambiar, a entender, pero también podemos ser un tropiezo para la vida de otros. Y Jesús está diciendo en este verso que quien enseña a los hombres a hacer caso omiso o a desobedecer cualquier parte de la palabra de Dios es un infractor aún mayor. ¿Entiende eso? Esto representa una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente estamos quebrantando la ley nosotros mismos, sino que estamos haciendo que otras personas la quebranten. ¿Ok? Jesús advierte que quien hace esto, note lo que dice a continuación, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿quién nos llamará de esa manera? ¿Quién dirá que somos muy pequeños en el reino de los cielos? ¿Quién? El Señor. El Señor. O sea, aquí se refiere Jesús a lo que el Señor dirá de nosotros. ¿Bien? Y es por eso, amado hermano, que usted y yo debemos asegurarnos que mediante nuestras conversaciones y que mediante nuestra conducta estamos enseñando fielmente la palabra de Dios. Y que no estamos enseñando nuestras propias ideas. Y que no estamos haciendo nada, ni mediante nuestras acciones, ni mediante nuestras palabras, que puede llevar a otros a quebrantar la ley de Dios. Es una inmensa responsabilidad la que tenemos. ¿Sabe? La Escritura presenta a Dios como el Rey del universo. En el sentido de que su voluntad es soberana. La Biblia dice que no sucede nada fuera de su control, ¿verdad? No cae una hoja de un árbol sin que Él no lo sepa. Aún sus cabellos y los míos están todos contados. Sin embargo, sabemos que hay muchos hombres, muchas personas que están en rebelión a Dios. ¿Sí o no? Hay muchas personas que están en rebelión a Dios. Por eso la Escritura también nos presenta a Jesús como Rey de un reino que está presente hoy entre nosotros. Este reino existe junto con el reino universal rebelde actual y está dentro de él. Bien. Cuando los pecadores recibimos a Cristo por la fe como nuestro Salvador y nuestro Señor y nos sometemos a su voluntad, a su señorío, ahí ha llegado el reino de Dios. En ese instante, esa persona que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe como Señor y Salvador, en ese instante la Biblia dice que Dios traslada a esa persona posicionalmente del reino de Satanás al reino de Cristo. Como ciudadanos del reino de Jesús, usted y yo somos llamados a vivir para la
gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y seremos juzgados según vivamos fielmente, acorde a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Bien. ¿Sabe? La Biblia enseña que para los cristianos no habrá condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos 8, ¿cierto? Pero también la Biblia nos enseña que habrá grados de recompensa en el reino de Dios. Seremos juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones, dice 1 Corintios 3, 12 al 15. Dice ahí que si alguno edifica, fíjense, el fundamento es Cristo. Y si alguno edifica paja, heno, hojarascas, dice que por el fuego será consumido. Y que si alguno edifica piedras preciosas, ¿verdad? Oro, será purificado por el fuego, ¿verdad? O sea, y demuestra el tipo de obras o acciones que nosotros hacemos. Bien, está hablando de la diferencia entre un cristiano obediente, un cristiano que obedece la palabra y es fiel y que obra para la gloria de Dios, y un cristiano que en ocasiones actúa independiente de Dios. Ahora, fíjense que al final dice que aquel que hizo o que sus obras fueron paja, heno, hojarasca, dice que todo se consumirá, dice, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, está diciendo que pasaste, pero pasaste chamuscado. ¿Ok? Ahora, el punto que estoy haciendo con esto, hermano, es que ningún creyente genuino puede perder su salvación. Porque aún Jesús mismo dice aquí en este verso que el infractor será llamado muy pequeño, pero seguirá estando ¿dónde? En el reino de los cielos. Y obviamente se refiere aquí a Jesús, a creyentes que tienen errores teológicos, a creyentes que tienen errores doctrinales. Fíjense, no se refiere a falsos maestros, ¿ok? A falsos maestros, sino a creyentes que están en algún error doctrinal. Recuerden, no es lo mismo un error doctrinal que una herejía. ¿Ok? Y si no entiende la diferencia entre uno y otro, una herejía es una enseñanza que contradice las doctrinas esenciales del Evangelio. Cuando una persona niega que Cristo es el Señor, niega la divinidad de Cristo, cuando una persona niega que la Biblia es la palabra de Dios, cuando una persona niega la Trinidad, esas son doctrinas esenciales de las cuales depende nuestra salvación. ¿Ok? Los incrédulos y los herejes serán condenados. Y mediante sus enseñanzas y mediante sus acciones, también, tristemente, arrastran a otros que también lo seguirán. Ahora, hemos examinado la respuesta negativa y ya voy a terminar analizando la respuesta positiva. Fíjense lo que dice la segunda parte de este verso 19. Pero cualquiera que los guarde, o sea, literalmente los haga, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, fíjense, Jesús declara aquí la aprobación divina de todo aquel ciudadano del reino que guarde y enseñe con fidelidad la ley moral de Dios. Ahora, algunos afirman que debido a que esta enseñanza de Jesús ocurrió en la antigua dispensación, ¿verdad? Bajo el antiguo pacto, no se aplica a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahora, la pregunta que debemos hacer no es ¿en qué sentido Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree? Solo en el sentido de que Él pagó la pena y que todo aquel que está en Cristo ya no está bajo maldición por la ley. En ese sentido, usted y yo ya no estamos más bajo la ley. Es decir, la ley no tiene poder para matar a un cristiano. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y en Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados. Bien. La ley, recuerde, la ley conllevaba castigo. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Pero Cristo pagó precisamente esa condena por nosotros.
y ahora estamos en Cristo. Ahora, ¿significa el hecho de que estemos en Cristo que no debemos obedecer la ley moral? No, la ley moral sigue siendo pertinente, sigue siendo vinculante. De modo que Pablo dijo en Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito ¿en qué cosa? En la ley de Dios. O sea, Pablo está hablando ahí de cuál es su deleite. ¿Se da cuenta? Un creyente genuino se deleita en la ley de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Todo el día es ella mi meditación. En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. ¿Sabe? Si usted mira el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que hay dos tipos de personas. Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Se da cuenta? Hay dos tipos de personas. Aquellos que aman la ley de Dios, aquellos que se deleitan en la ley de Dios, aquellos que viven conforme a la ley de Dios y aquellos que la aborrecen. La ley moral se basa en el carácter santo de Dios y revela su voluntad para sus criaturas. ¿Sabe? La ley nunca ha sido abrogada. Por tanto, la ley, tenemos en ella, la ley moral, nuestra norma de conducta. Ahora usted y yo, no por nuestra fuerza, no porque nosotros podemos hacerlo de manera independiente, sino por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, debemos manifestar el fruto del Espíritu. Como dice Pablo en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todas esas cosas demuestran la madurez en la cual usted y yo debemos andar. El fruto, la obra de Dios en el corazón nuestro. ¿Sabe? Hablando de su testimonio personal, el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 al 12, dice, ustedes, les dijo a los creyentes de Tesalónica, ustedes son testigos y también Dios, note esto, ustedes son testigos y también Dios. Decir eso es algo fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde, usted y yo podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no podemos engañarlo. Dios nos ve las 24 horas, los 7 días de la semana. Y podemos aparentar ser cristianos delante de todo el mundo, pero delante de Dios no, porque Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Ustedes son testigos y también Dios, nota lo que dice a continuación, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. O sea, Pablo habla aquí de qué? De su ejemplo, de su conducta, de cómo él vivió. ¿Podríamos decir tú y yo lo mismo? ¿Podríamos decir tú y yo a nuestros hijos, podríamos decirle esto? Ustedes son testigos de cómo yo me comporté de esta manera. A sus compañeros de trabajo, ¿podríamos decirle lo mismo? Verso 11. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos para que anduvieran como es digno de Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria? O sea, note, no solamente Pablo dice, miren mi ejemplo, también dice, también los exhorté, miren mi enseñanza, cómo los llamé a vivir de una manera digna del Evangelio. El apóstol Juan dijo, no hay nada que dé más gozo, me dé más gozo que ver que mis hijos andan en la verdad. O sea, no hay nada que le dé más gozo a un anciano, a un pastor, que ver una congregación que ama la palabra de Dios y que la obedece fielmente. El apóstol Pablo había sido fiel en guardar y en enseñar la palabra de Dios, tal y como lo habían hecho en todas las iglesias donde ministró. Y por tanto, dice la Escritura, que él se ha llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero que usted entienda, esta promesa se aplica a todo creyente que guarde y enseñe fielmente a obedecer la palabra de Dios. Esa promesa también es para ti y esa promesa también es para mí. El predicador puritano John Stott dijo lo siguiente: la grandeza en el reino le pertenece a aquellos que son fieles en hacer y enseñar toda la ley moral de Dios. Hermanos, Dios nos ayude a ser cristianos obedientes.
Yo no sé tú, pero yo no quiero que algún día Dios me llame muy pequeño en su reino. Te invito a orar. Señor, damos gracias, porque tu palabra es muy clara. Señor, tú quieres que nosotros actuemos conforme a tu voluntad y que, Padre, a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, mostremos la gracia que tú nos has mostrado en Cristo. Señor, sabemos que la salvación es toda por gracia. No hay nada que aportemos nosotros excepto el pecado que le hizo necesaria. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, el Señor, el autor y consumador de la fe, aquel que vino y murió por nuestros pecados y resucitó y ascendió para que a través de la fe en Él fuéramos perdonados y fuéramos justificados. Pero también sabemos, Señor, que tu propósito era santificar un pueblo que te adorara, un pueblo que viviera, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Padre, ayúdanos a reflexionar en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe, si Cristo está en nosotros. Señor, y si Cristo no está en nosotros, Padre, tráenos convicción de pecado, justicia y juicio y que hoy sea el día del arrepentimiento. Que desde lo más profundo de nuestro corazón clamemos a ti por misericordia, Señor, para que tú nos perdones y podamos recibir el perdón y la gracia que tú nos ofreces en Cristo, para que podamos ser reconciliados realmente contigo y podamos ser llamados hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Sabemos que en nuestra carne somos débiles y que separado de ti nada podremos hacer. Rogamos, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, que tú nos traigas convicción, que tú obres en cada mente, en cada corazón, que ninguno de nosotros, Señor, salga de este lugar como llegó, sino que todos seamos transformados por el poder de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén.